Muchos conocemos Juriquilla, conocemos Santa Rosa Jáuregui, gozamos de sus instalaciones, de su belleza, de las colonias que se han venido formando, de las residencias, de las calles. Pues vemos un Juriquilla tan distante a sus orígenes, Jaime, Lolita Oseguera, un Juriquilla pujante, moderno, atractivo, pero no menos atractiva es su historia y sus raíces y la gente que vivió aquí, que lo formó, esa gente que son los verdaderos tesoros del tiempo de Querétaro, que hicieron, se forjaron, trabajaron, y entre ellos, bueno, pues Lolita tiene un vasto conocimiento del lugar, de la familia. Ella estuvo aquí, platicaba hacia fuera del aire. Jaime, tú conoces bien esto, que cómo venían aquí, cómo ayudaba también a pintar, dónde dormía la servidumbre, dónde estaba el área más cuidada, dónde pasaba la pintura. Bueno, nos tiene así como sorprendidos de todo lo que nos va contando. Y ahora, bueno, pues estamos en unas instalaciones muy modernas, pero no se deja de añorar ese tiempo, ese pasado hermoso, intenso, ese pasado de tantos hijos, de un hombre que escribe sus memorias para sus hijos, pero de una madre que las recupera y las dedica, de seres que encuentran, reporteros que encuentran un libro entre los libros de viejo y se dan cuenta de quién es y cómo está y se llevan una sorpresa. Un libro, Lolita, que me hiciste favor de facilitarme unos momentos en el que se siente la huella del tipo de la imprenta. O sea, no es la hoja fotocopiada, se encuentra la huella, la tocas, está el alfiler colgado, la fotografía pegada, la caligrafía de la madre, las anécdotas de don Bernabé, fotografías que nos sorprenden, tomadas en el mismo lugar, los personajes, los hijos, los yernos, cuando eran niños, cuando eran grandes, la historia pues aquí. Lolita, agradeciéndote tu presencia, gracias, que mucho nos honra. El público ya pedía que estuvieras con nosotros nuevamente. Muchas gracias. ¿Y quién mejor que tú para remontarnos a los orígenes de esta propiedad que fue de las más importantes de Querétaro? Cuando surge Querétaro, surgen ya estas propiedades desde el inicio de Querétaro, Juriquilla y Santa Rosa, que era uno solo. Pero sabemos que la familia del alférez real llega aquí a Querétaro de León, Guanajuato, y se casa el alférez real que venía a cobrar una deuda, por cierto, a uno de los conventos. Se queda aquí prendado de una mujer, de una bella mujer queretana, y se arraiga. Llega a ser después alférez real y adquiere, por el matrimonio, adquiere esta propiedad. Sí, al casarse con la señora Dolores Septién y Villaseñor, que viene a ser la hija, adquieren esta propiedad. La propiedad va pasando a través de la familia por diferentes dueños, pero siempre pasa a través de mujeres. Por eso el apellido no se lleva dentro de lo que es Juriquilla. Juriquilla lo adquiere a través de una compra por herencia el papá de doña Dolores Septién y Villaseñor, y lo da como dote. Al tener esta propiedad en sus manos, lo hereda ella posteriormente a sus hijas e hijos, y va pasando posteriormente hasta llegar a mi bisabuelo Bernabé Loyola, que es la persona que a mí me toca conocer de oídas, por libros, por fotografías, y a través de una de sus hijas, que es mi abuela, y otra de las hijas, que es mi tía Esperanza Loyola y Fernández de Jáuregui, que es la que se queda al cuidado de la hacienda en las últimas instancias y en los últimos años después de don Bernabé. Don Bernabé Loyola, un interesante y misterioso personaje que fue un parteaguas aquí en Querétaro, porque él desarrolla Querétaro en cuanto a lo hidráulico, a lo agrícola, con grandes extensiones de terreno, y se convierte en uno de los hombres más ricos. Pero vamos a los orígenes de don Bernabé. Don Bernabé era guanajuatense. Sí. Algunos decían que del Estado de México, pero se sabe que era de Guanajuato.
Llega aquí ya siendo una persona de cierta edad y con cierto capital muy importante porque había sido importador. Él tenía un protector, Lolita. Ese protector en sus memorias dice que su madre lo envía con el mozo. Sí. Al decir eso era un personaje pudiente. Va con esa persona que después le da 20,000 pesos para que se vaya a París. 20,000 pesos oro. Este señor era el dueño de una importadora muy grande de cristalería. Cristalería le llamamos nosotros a todo ese, lo que es el menaje de casa, copas, cristales, candiles, todo lo que se usaba en ese momento que era muy afrancesado, y lo manda con 20,000 pesos oro a la ciudad de París a buscar la manera de traer nuevamente lo que está de moda. Está también relacionado, don Bernabé es una persona que tiene el ingenio y la astucia, trae tan buena, ¿qué será?, importación, que lo vuelve a mandar nuevamente y de allí empieza él también a ser parte de su propio peculio. Es un señor que fue inteligente. De la mina, sacaron una mina, tenía un denuncio también. Un denuncio de mina. Trae un socio de París. Socio de París, hacen el denuncio de la mina y tienen la suerte de encontrar una muy buena veta y tener una muy buena cantidad de dinero tras de sí para poder hacer la pedida de mano de su primera esposa, Catalina Fernández de Jáuregui y Septién. ¿Que venía siendo tu bisabuela? Viene siendo, no, mi tía bisabuela. Mi bisabuela es la segunda esposa, porque él enviuda de la primera esposa con varios hijos en parto de cuates y se vuelve a casar con mi bisabuela, que es la que los viene a cuidar y con la que tiene posteriormente otra buena cantidad de hijos hasta sumar 24. Platicabas algo, Lolita, que se casa, enviuda y se vuelve a casar con la hermana. Muy inteligentemente, yo considero, primero, porque yo creo que no hay nadie que pueda cuidar mejor a tus hijos que la hermana de tu mujer. Y segundo, no tiene por qué entregar la dote, que es Juriquilla, la fracción de la Rica, que es la parte posterior, y la zona de Santa Rosa, que ahora es Santa Rosa de Jáuregui. Y incrementa su patrimonio porque la otra esposa también trae. Claro, también mi bisabuela Dolores trae lo que es parte de lo que es Santa Rosa de Jáuregui, la fracción de la Rica, que ahora conocemos como parte de Juriquilla, y lo que es el Mesón del Prado. Era más joven. Ella era mucho más joven que él, ella queda viuda aproximadamente a los 40 y tantos años, habiendo tenido con él entre, no recuerdo ahorita, pero creo que son 11 o 12 hijos. Con una habilidad, como dice Lolita, y que estamos convencidos de que fue una persona sumamente inteligente, don Bernabé, porque él no va con el suegro, no va con el papá, suegro, con don Timoteo, sí, y padre de la otra que aspiraba, no va, sino que le dedica una carta. En esa carta, muy inteligentemente, le toca la fibra cardíaca diciendo que quién mejor que la hermana para cuidar a sus hijos, pero muy inteligente porque sabía que no perdía lo que tenía, seguía manteniéndose dentro de una familia con mucha presencia política y económica en Querétaro, pues había sido alférez real. Entonces, el abuelo de... No, el abuelo... Presidente municipal, don Timoteo también. Don Timoteo también sigue en la política, pero el alférez real deja una cantidad exagerada de dinero, por eso se hereda a través de las hijas. Sí. El alférez real viene a ser el suegro de don Timoteo Fernández de Jáuregui. Ahora, don Bernabé tiene una importante presencia política. Sí. Don Timoteo fue senador de la República por el estado de Querétaro durante los 33 años que duró don Porfirio Díaz en el poder. Pero es don Bernabé, ¿no? Don Bernabé. Don Bernabé. ¿Dura los 33 años? Dura los 33 años que don Porfirio Díaz dura en el poder, siendo no solamente reconocido como un buen estadista a nivel estatal, sino a nivel nacional, porque entre otras cosas hace crecer mucho, no solo la hacienda de Juriquilla, sino varias haciendas como La Esperanza, como San Juanico, como diferentes haciendas alrededor que ya no pertenecían a la familia o pertenecían a los hijos o nietos, o habían sido de alguna manera vendidos a terceras personas, más siempre dando sus conocimientos, porque él no fue ingeniero hidráulico reconocido en París,
Él es el que construye lo que ahora le llaman la presa de Juriquilla, que se llama Presa del Cajón. Del Cajón. ¿Sí? Con un sistema de drenaje para sacar los azoles por la parte de abajo. Es una maravilla de hidráulica en su momento. Y logra con eso evitar que se estén inundando diferentes zonas. No solo Juriquilla, sino la hacienda de Jurica, que ya pertenecía a los Urquiza, que son familiares lejanos, y las otras partes de la ciudad que va recayendo el coste del agua llevándose siembras, lo cual le permite ser un hombre, no solamente haber sido el hacendado que conocemos, sino un hombre que supo repartir sus conocimientos para todos los demás. Que debió manejar varios idiomas para poder establecer comunicación, Pues traer ser, un cuando socio, menos el francés, llegar- al haber estado en Francia, debe haber dominado cuando menos el francés. Para tener una idea de la importancia de estas tierras, hay antecedentes de que de aquí, en determinada época del año, se iba el ganado hacia el norte, porque era propiedad también en el estado de Coahuila, lo que era la parte de Coahuila. Se llevaban el ganado y cuando empezaba ya a carecer el ganado de alimento, venía aquí porque era una mesta, se llamaba mesta, que una vez después de que levantaban la cosecha, quedaban las patas del rastrojo y traían del norte el ganado, que tardaban varias semanas en llegar hasta acá, y aquí lo alimentaban. Vamos a ir un corte, Lolita, Luis, Qué y rápido. regresamos en unos momentos con ustedes. Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, el benefactor de Querétaro, el marqués, adquiere el título por la marquesa, por doña Paula Guerrero y Dávila. Y hay dos cosas, Lolita, que tú mejor que nadie las conoces porque eran parte de tus ascendientes. La primera es el parentesco de los descendientes del marqués que llegan a ser poseedores de estas tierras. Y después, si nos quieres dar tu versión de algo descabellado que hay por ahí, que el marqués se estaba casando y que se casó en secreto, y todos los leyenderos que andan por ahí mal informados, que en ocasiones venden algo Oye, que me no es encanta la el término, realidad. leyenderos. Es una leyenda. Acuérdate que ya en un programa tocamos lo de la monja mugrosa porque decían que era para bañarse, que para que se bañara la monja. Entonces ya la hacían mugrosa la monja. La famosa monja Marcela, que era sobrina de doña Paula Guerrero y Dávila. Pero vamos primero con la descendencia del marqués. ¿Por qué tenía algo que ver esa descendencia con Juriquilla? El marqués no tiene hijos y el título lo hereda su hermana, que es donde conocemos la casa de la marquesa en el centro, en Madero y Allende. La marquesa tiene hijas, una de las cuales se casa con uno de los nietos de don Juan Caballero y Ocio, bueno, vamos a llamar, por lo cual, no, ¿cuál Juan Caballero y Ocio? Estamos hablando de Pedro Antonio, perdón, Septién y Austri, por lo cual a través de las mujeres, es lo que les explico, llega el marquesado, vamos a decir, porque una de las hijas casa con un Fernández de Jauregui. Entonces, a través de ellas es a través de las cuales vamos recuperando o se va permaneciendo el marquesado, que hasta la fecha sigue vigente, según el archivo de Indias, lo cual, pero a los familiares nunca les ha parecido nada curioso, vamos a llamar, el buscar la manera de continuar. Estamos con la marquesa de Oceguera. Sí. No. Descendiente del marqués. Sí, muy orgullosa de que en mis ancestros existe el marqués de la Villa del Villar del Águila, pero eso le tocó a él y yo soy una persona de la cual me siento muy orgullosa de ser queretana, de vivir en Querétaro y de que mis ancestros hayan formado parte de la historia de Querétaro. Dos mujeres, Fernández de Jauregui, emparentadas con el don Timoteo Fernández de Jauregui, ¿eran hijas? Dos mujeres. Don Timoteo se casa con la hija de don Juan Pedro Antonio de Septién, Montero y Austri. Entonces allí se forma el apellido Fernández de Jauregui y Septién, que es mujer.
él tiene otra mujer que casa con otros personajes que viven en el Distrito Federal, sale de aquí y va hacia el norte del Distrito Federal, que es donde tienen otras haciendas. Pero don Timoteo permanece en Querétaro, casado con la hija de Montero y Austri, que es Septién y Villaseñor, y entonces es a través de ella cómo se va formando la familia y se continúa el marquesado que él ya recibió por los Fernández de Jáuregui por parte de las hijas de la marquesa de la Villa del Villar del Águila. La casa que hereda don Timoteo a través de su esposa es la de 5 de Mayo frente a la Plaza de Armas, que era la casa del Alférez Real. Exacto, la casa del Alférez Real es lo que ahora es la legislatura, es la casa que le hereda por parte de la esposa Dolores Septién y Villaseñor, y esa casa, si pueden ver en la parte superior, él borró en el escudo real que tenía del Alférez Real y pone sus iniciales, TFJ. ¿Sí? Si ustedes pueden ver sobre la calle de 5 de Mayo, lo que ahora colinda entre la Casa de la Cultura y la Casa de los Congreso, hay otro pequeño pedazo que fue de los Vera y también pertenecía a Timoteo Fernández de Jáuregui, también tiene el escudo en la parte superior porque era la entrada de los carruajes para descargar la semilla y todo lo que llegaba de los ranchos. Pero vamos al TFJ. Al TFJ. El TFJ era Timoteo Fernández de Jáuregui. Como era un personaje folclórico, el pueblo aquí lo tenía catalogado como que era algo pues un poquito fuera de lo normal, medio tocadón. Entonces el pueblo decía que esas 3 letras decían Timoteo Fernández de Jáuregui, TFJ era T falta juicio. Sí. Porque quería volar con unas alas de petate. Con unas alas de petate. Era bromista, hacía bromas y amenazaba con que se iba a arrojar del balcón. Antes había un portal, toda la parte superior. La parte superior eran balcones, eran terrazas. ¿Era el nuevo Ícaro? Quería hacerlo porque estaba de moda en París y en Europa. Los ascensos en globos aerostáticos, todo esto. Entonces, don Timoteo... Pero también hacía una construcción en Corregidora, ¿no? En el pueblito, en el pueblito, la pirámide sobre la parte superior, él hace una casa porque a él le gustaba observar las estrellas. Era su observatorio. Lo que ahora le llamamos la casa arriba de la pirámide del pueblito era su casa particular. Pero sí la llega a habitar. No. Sí, bueno, sí. Estaba despechada, ¿sí? Hay fotografías donde él está con su telescopio observando el cielo en la puerta de la entrada de la casita. O sea, fue un observatorio. Era como su observatorio porque que tiene, tiene años. como aspecto de una capilla, de una iglesia, algo así. Lo que sucede es que él tiene las ventanas orientadas y alguien tiene la curiosidad, los antropólogos les pueden decir, la orientación, como decíamos, de las ventanas en la parte superior del cerrito, que ahora sabemos que es una pirámide de nuestros ancestros. La parte superior, como estaba todo recubierto de tierra, él construye esa zona para que sea su observatorio, porque como la hacienda de San Juanico, varias haciendas alrededor le pertenecían y era una zona muy plana y era la única zona que tenía la suficiente visibilidad, él se dedicaba por los fines de semana a subir a caballo para tomar sus lecturas, su observación astronómica, que era lo que le gustaba a él. Pero no era una capilla como muchos han... Sí, como se deducen piensa. que era una capilla. No. Por el Era tipo una de casa, construcción. Yo tengo memoria de cuando la conocimos, que subíamos al Cerrito Pelón. Al Cerrito Pelón le decíamos... ya no tenía techo, y me dio caída. la impresión que había estado durante mucho tiempo así. No, fue como tener un lugar donde pernoctar, donde tener sus enseres, sus catalejos, todo lo que él utilizara en un momento dado y poder tener la tranquilidad de que si llovía, mal tiempo, cualquier cosa, él podía resguardarse de la intemperie. Entonces ya ubicamos los descendientes del marqués. Vamos con la monja. A lo que nos platican de la monja. El marqués, cuando construye el acueducto de la ciudad, es a petición de su hermana. La hermana tiene 3 hijas mujeres, una de ellas es la monja Marcela, que pertenece a las Madres Clarisas, y por esa razón él viene a Querétaro, pide la marquesa el traslado de su hija a Querétaro, y se encuentran las monjas con que no hay el agua suficiente.
le pide a su hermano, que es alférez real. Entre las cuestiones que manejaba el alférez era la hidráulica de la ciudad. El marqués construye 3 pequeños arquerías en el Distrito Federal, y entonces hace la arquería, que para nosotros es maravillosa y es una obra de arte inmensa, es el símbolo de Querétaro, y es la segunda arquería en el mundo de una sola pieza que se conserva, además. Pero la leyenda, ahora dicen las gentes por ahí, que el marqués se enamora de la monja, pero no se enamora. Su hermana le pide que traiga agua porque las monjas requieren para sus servicios y la ciudad la requiere. Es la razón por la cual el marqués, siendo un hombre muy rico y no teniendo descendientes, hace ese favor a su hermana y construye la arquería que nos trae el agua a la ciudad. Parte del concurso es algo interesante que es poco conocido. El concurso que hacen para traer el agua, para sortear el Valle de Carretas, hubo un proyecto. Es un proyecto que es un acueducto invertido, que eso poco se conoce. Corría el caño por abajo y había unas columnas que se iban a llenar de agua para que por rebosamiento llegara hasta la parte del Convento de la Cruz. Por vasos comunicantes, era algo novedoso, pero que era descabellado, tal vez de avanzada para la época, y no hubiera durado los años que ha durado, desde 1726, 27 que se inició, ya no hubiera durado. Es una obra portentosa y el uso de la gravedad, ¿no? Esa es una de las estrategias fabulosas para sus años que hace el marqués al traer el agua en base a, como dice Jaime, a gravedad, y traer el cono de barro a través del cual se transporta recubierto por dentro con cascarón de huevo para permitir que el agua no se evapore, sino se siga conservando y siga corriendo aun cuando quedara estancada. El marqués había sido regidor en la Ciudad de México y era el encargado del agua allá. Entonces, cuando llega aquí a Querétaro, llega en el momento que acababa de pasar una gran epidemia a finales del siglo XVII, empieza a buscar el ayuntamiento cómo manejar el agua limpia de Querétaro. Se había tornado en agua contaminada por los obrajes, agroquímicos, materia fecal, todo lo que había. Y después de esa epidemia, cambian el hospital que estaba frente a las monjas clarisas, lo empiezan a cambiar porque hay 2 cosas pendientes: el sacar ese foco de contaminación después de la epidemia y la construcción del acueducto. Primero se construye el acueducto y luego ya después se cambia el hospital en 1862. Bien, pues tenemos que ir a otro corte, Jaime, pero regresando, ojalá Lolita nos ayude a retomar el tema de Juriquilla y bueno, de don Bernabé, y ojalá podamos ver algunas de las hermosísimas, bellas, históricas fotografías que hizo favor de traer, pues para platicar de la moda, de las leontinas, del tipo de zapato, de la polana, del vestido de las mujeres, de las alfombras, qué tipo de alfombras eran, del cortinaje y todo lo que nos puede regalar una fotografía. Pues regresando del corte. Entre el material que nos hace favor de presentarnos hoy Lolita Oseguera, está esta fotografía bellísima que es de 1900, tiene el título, y en ella podemos ver, se puede apreciar precisamente a don Bernabé. Al patriarca. Al patriarca, y todos son sus hijos. ¿Cuántos fueron? Sus hijos y 2 nietos, 24. De los dos matrimonios. Sí, hay algunos que fallecieron de niños, por eso nunca están los 24 completos en la fotografía. Aquí, por ejemplo, está la tía Lola Pérez Bolde, que es la esposa de uno de los hijos. Fue la que donó dona la casa al obispado en la esquina de 16 de septiembre y el
el jardín de la corregidora. Y hay que aclarar que la donó con todas las vajillas y todo lo que tenía, el mobiliario, Con todo lo que todo tenía. el menaje completo. Estamos justamente en el área donde se toman estas fotografías. Ahorita en este momento nos encontramos lateralmente porque es en los pasillos laterales junto a la capilla que tenemos en la parte posterior, que era la entrada original de Juriquilla y un pasillo largo. De un lado se encuentra la capilla y del lado posterior se encontraba contrario la oficina de don Bernabé. ¿Sí? La cantera, Jaime. Sí. El piso de cantera, Las losetas. una piel de un animal misterioso porque por Sí, el al menos tamaño 2 de la piel metros. tiene que ser un oso, un venado, no. No podría da ser ese ese tamaño. tamaño Sí, de piel. debe ser de algún oso o algo así. Pero nos comentabas, Lolita, que Sí. en la cantera había fechas, había nombres, había escritos. En la cantera original que se encontró en lo que ahora es el patio central del hotel, junto a la fuente, había diferentes placas en las cuales tenían grabadas los momentos que se habían pasado, cuándo había crecido la hacienda, en qué fecha se había formado alguna otra parte de la hacienda, que se habían construido nuevas trojes, o el área de los servicios, porque siempre hubo área de servicios con la tradicional casa de raya, como se utilizaba en las haciendas, obviamente, pero en la parte en que nos encontramos eran todas las casas, porque los empleados tenían su propia casa familiar. No vivían fuera de la hacienda en sí, sino dentro de lo que era la hacienda, y correspondientemente los domingos asistían a la capilla, a la misa que se celebraba, para que todos pudieran cumplir con las obligaciones religiosas. Como eran dos haciendas que era parte de lo mismo, que era Juriquilla y Santa Rosa, la gente de Santa Rosa venía a esta capilla, venía a la misa porque era una capilla consagrada. Capilla consagrada, sí, tenía la placa en el piso en la cual estaba marcada que había sido consagrada para su utilización como una iglesia, cosa que se requiere un permiso especial de Roma que se envía a la arquidiócesis correspondiente y posteriormente al obispado estatal. ¿Y esta cantera se sabe qué fin tuvo, Jaime? ¿Quién sabe? No Sí. sabemos. Desafortunadamente Sí, fue cambiada por loseta y cemento al momento que hacen nuevas ampliaciones al hotel y se perdió. Tienes ahí algo que es histórico también. Don Bernabé era un hombre previsor que cada año se hacía fotografiar con toda su familia y tenía aquí una estatua de barro. Esa, no sé si él la mandó a hacer o fue la familia que después mandó a hacer la estatua. Don Bernabé manda a hacer la estatua de barro al estado de Dolores, donde había otras haciendas de su peculio, y se manda a hacer la estatua en tamaño mayor a la original de barro y la pone en la parte superior de lo que ahora son los salones de fiestas, donde va la arcada que transporta el agua para el servicio de la hacienda. ¿Sí? Y esta era la fotografía original con su bastón, un bastón de ébano que en algún viaje trajo él o le obsequiaron, un bastón de ébano negro enchapado en bronce, muy hermoso, que hasta la fecha se conserva en la familia. Y duró más de 50 años, medio siglo. Mucha más. Hasta fecha muy reciente. Hasta fecha reciente, cuando los Torres Landa compran la propiedad, la desmontan, no sabemos si la tienen guardada, si la rompieron, en fin. Pero se duró todo la gente en el pueblo de lo que es Juriquilla, lo conocía como el mono de Juriquilla. Aguantó algunos balazos también, ¿verdad? Tenemos entendido que hubo una fricción entre uno de los familiares de Jurica, don Carlos Urquiza, que era parte de lo Rubio, mismo. que era parte de lo mismo, y vino y le disparó y tenía varios agujeros la estatua. Aquí, de lo que platicabas, las arcadas. Las arcadas antiguas, como pueden ver, antes de que se construya todo lo que es. Esta fotografía es tomada por don Manuel M. de la Llata, uno de los historiadores de Querétaro que conocemos, y se ve todo lo que es el bardaje que cubría para impedir lo que era la entrada a la hacienda, porque esto es la parte exterior de la hacienda de Juriquilla. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Son haciendas que fueron pasando a través de la familia y inteligentemente las fueron prosperando. Sobre todo, insistimos, don Bernabé, que fue un hombre avanzado a su tiempo. Aquí está el patriarca con los hijos.
Y tiene esta fotografía, lo vamos a ver enseguida, es el lugar donde se retrataban, era uno de sus lugares favoritos para tomarse las fotografías. Esta esquina es parte de lo que era su oficina, que es al fondo del pasillo tras la iglesia. Senador de la República. Sí, senador de la República, fue, como decimos, fue agricultor, fue agrimensor, pues, amigo muy cercano de don Porfirio. Y amigo muy cercano del general Escobedo. Y de Mariano Escobedo. Sí. Para allá iban. Existen cartas entre los dos, porque fueron amigos muy cercanos, porque don Bernabé era republicano y su suegro, don Timoteo, era imperialista, al grado de que durante el sitio no se dirigieron la palabra, ni la hija podía ir a ver a los papás. Qué curioso. Oye, y el tipo de alfombras, el tipo de cortinajes. Pues era lo que se usaba en ese momento, las alfombras de seda persas, que todavía algunas se conservan en la familia, 2 todavía existen. El tipo de cortinajes que normalmente debe haber sido también de seda, que era lo afrancesado que se usaba. Y como siempre lo vamos a ver como patriarca con su bastón. Sí, y bueno, de esta imagen que tenemos aquí, Jaime, de este lugar, estamos viendo a la familia muy joven, y posteriormente hay otra fotografía que me impresiona, que es esta, ¿no? Que ahora ya son mayores, en el mismo lugar, con la misma alfombra y los cortinajes más o menos. Es más, si observáramos, lástima que no se puede ver aquí, él está sentado en un sillón tradicional bienes de bejuco, que era lo que se utilizaba para las oficinas, para las entradas de casa, y aquí posteriormente se vuelve a ver. Y si lo ves, está aquí con sus hijos hombres. Como decimos, la tradición era para los hombres, no para las mujeres. Por eso las fotografías que se llegaba a tomar siempre eran el 11 de junio normalmente, que era su cumpleaños, con su familia, y en algunas aparece con todos los hijos e hijas, y en otras solamente con los hombres, que son los que normalmente se les daba el trato superior dentro de la familia. Una de las costumbres que había en aquella época de las haciendas era de que se casaban los de una familia con la otra, pero eran hacendados también, para conservar la herencia, para que no saliera del dominio de la familia. Claro. Entonces había consanguinidad, se casaban entre primos, y parte de eso se dio aquí con los Fernández de Jáuregui también, y con los Septién. Y con los Septién, sí. Pero generalmente, afortunadamente, los hombres casaron con diferentes familias y se ha extendido bastante, ahora sí, tanto la familia como el apellido, al ser tantos hijos, y las mujeres cuando casan y heredan, también la familia, por eso tantas propiedades cambiaron de nombre, porque a todos les dio dote, entre esos a mi abuela. Esta otra fotografía es una delicia. Esa fotografía debe ser de las últimas fotografías Sí, se veía cansado. que se tienen de don Bernabé. Como puedes observar, usan las antiguos zapatos con las polainas. Sí. Volvemos a la moda, el zapato agujeteado con la polaina, la corbatita de moño en los hombres, Chaleco. el saco de levita cerrado, largo, Valentina. y siempre vamos a ver su bastón de ébano. Qué maravilla. Él deja para la historia de Querétaro, deja unas memorias, que son las memorias de un agricultor. Librito. Sí. Porque él no las firma como Bernabé Loyola, sino era memorias de un En mi agricultor. bolsa. Y empieza a manejar todo lo que había en Querétaro, todo lo que había en Querétaro en ese momento cuando lo del sitio. Mira qué maravilla acabo de descubrir, porque me pinché el dedo. Entonces tiene todavía su clavo. Ah, sí. El clavo con el que fijaban la imagen a alguna pared o algo, algún marco. Porque Entonces, muchas veces los marcos eran tan pesados que había que sostenerlos con diferentes clavos para que no se cayeran. Trae su clavito todavía. Sí. Y aquí En el- las huellas de otros. En el tiempo Del que duró el tiempo. sitio, y los imperiales lo aprendieron a él y lo llevaron preso al convento de la Cruz, y lo mantuvieron parado donde hacían sus necesidades los soldados. Esto era para presionarlo. Entonces él logra ocultarse, porque lo liberan, logra ocultarse, pero en represalia van y aprenden a su esposa. Se la llevan en camilla porque estaba enferma. Entonces la sacan como presión y él tiene que salir, porque era de las personas que empezaron a solicitar
préstamos forzosos, le impusieron varios préstamos forzosos. Era de las personas ricas. Cuando cae la ciudad, cuando viene ya el triunfo de la República, don Bernabé diario se veía con el general Escobedo y lo acompaña después a un recorrido por el Cerro de las Campanas y le dice a don Bernabé, en este sitio, bajo este árbol, recibí yo la espada del emperador. ¿Cierto? Y él describe ahí qué árbol era y todo esto. Que es posiblemente donde está el obelisco ahora. Se supone que ese es el lugar donde ahora se encuentra el monumento al general Escobedo. Es que luego hacían los obeliscos como el que estaba en la cruz a un lado del supuesto cañonazo, lo hacían donde era conveniente, Sí. ¿verdad? Lo planeaban que ahí fuera. Incluso ese gran orificio no fue un cañonazo, Lolita. No. Ese fue una tronera que había donde Alberto Hans tenía sus piezas de artillería dirigidas hacia Paté, y por ahí entra López, efectivamente, pero desmiente lo del cañonazo y don Bernabé nunca menciona eso. Menciona que sin disparar un solo tiro la plaza fue tomada. Sí, porque fue entregada, la plaza es entregada, no es lo que nos presentan como el cañonazo, es para darle una cierta veracidad a la toma de la Sí, cruz. hubo una explosión después que estaban ya presos los soldados imperialistas, hubo una explosión dentro porque tenían pólvora y alguien fumando produjo una explosión, incluso estuvieron a punto de causar muchas muertes porque pensaron que estaban sublevando. Aquí hay otra delicia, es una reproducción fotográfica en papel bond, donde dice para mi hija Catarina. Katana, es su hija mayor. Para mi hija Katana, luego está una firma de Bernabé Loyola, y luego es junio 13 de 1900. Pero aquí el rescate, Jaime, lo esencial de esta fotografía es que trae todos los nombres. Así ya que están vienen aquí, numerados y todo. numerados y todos los nombres ya con caligrafía aquí de Lolita, me imagino. Y pues qué maravilla, porque es conservar esto. Quienes vean la fotografía, pues la admiramos por otras cosas, pero no sabemos quiénes son. Vamos a ir un corte y regresamos con algo también que es un hallazgo de Lolita, que son los apuntes para mis hijos de don Bernabé Loyola. Regresamos en unos momentos con ustedes. No puedo, Jaime, menos que agradecer a Lolita Oseguera la oportunidad de vida que tengo de tener este documento en las manos, de poder gozarlo, los episodios de Bernabé Loyola a sus hijos, un libro que ya habíamos hablado un poco de él al iniciar el programa, con un manuscrito, es de la abuela. De mi bisabuela, de la Dolores bisabuela, Fernández de Jáuregui. Que se los dedica con una fotografía pegada, aquí se ve la caligrafía, pero es sensacional. Aquí está, que esto está fechado, Jaime, en 1867. Esto es de 1867 según este impreso. Y lo que decíamos, se siente el golpe del tipo, y bueno, lo que dice, ¿no? El año del sitio de Querétaro. Sí, 1876, perdón. 76. Don Bernabé 76, deja estas memorias. 76, sí. Entonces Me ya fue salió la después. dislexia. Sí. Es 1876. Sí. Sí, estaba yo jugando 9 también con años esto, después. sí. Cambiando, es 1867 el año del sitio, ¿no? Sí, Y este es 1876. 10 años después de nacida yo. Es mi tío Arturo Loyola y Fernández de Jáuregui, uno de sus hijos, que es el que se dedica a rescatar fotografías, historia. ¿Era el pintor? Mi tío Jorge, mi tío Arturo era el pintor, fue bohemio, es el que platicamos alguna vez que como no se quiso casar, le dieron su parte de la herencia y se fue a viajar por el mundo. Duró 3 años y medio hasta que se enamora de una japonesa y lo duermen.
porque la japonesa ya estaba destinada para un matrimonio establecido conforme a sus costumbres. Al no tener noticias, después de determinado tiempo, don Bernabé, ya que mi tío Arturo era un hombre muy comunicativo, lo manda a buscar a través de embajadas en el último lugar y lo encuentran que está en un hospital adormecido durante semanas. Lo traen a México y este librito es el que es de su propiedad. Mi tío Arturo se dedicó a hacer el árbol genealógico, a localizar datos e informes sobre la familia y sobre las haciendas. Gracias a él es que hemos podido lograr y conservar, entre otras cosas, estas fotografías. Y ese libro es el único que hay, ¿no? Es el único que sabemos que existe. Ninguno de los otros hermanos tuvo el gusto, el amor o la curiosidad de guardarlo como lo guardó él. Y el cariño con el que era tratado. Es un libro que está sancionado, que está leído, y donde tenía algo que recordar o algo, ponía una línea lateral para irse dando cuenta de lo que le interesaba de las andanzas al o los comentarios de su padre. Entonces, es un libro que se ve que está usado con mucho cariño, está perfectamente conservado, y dice en el índice, en la página 200, entonces dice en el índice, naufragio en la calle de la Sequía de México, una carrera a caballo a las 11 de la noche, un hecho risible, mi primer viaje a Veracruz, una doble prueba de confianza, un abuso de confianza, un susto en el mar, un viaje al Niágara, un acontecimiento a bordo, una sorpresa en Coajimalpa, episodio de guerra, un lazo provechoso, el fantasma de la hacienda de Ingejé. Pero en este libro menciona parte de sus orígenes, pero nunca lo deja precisado. Queda el apellido de Loyola, Bernabé Loyola, exclusivamente. Jamás escribió dónde era su lugar de nacimiento, jamás ninguno de los familiares sabe realmente quién fue su padre, no escribe mucho acerca tampoco de su madre. El padre era una persona importante. Debe haber sido alguna persona importante, puesto que tuvo una buena educación, puesto que la señora siempre vive bien y lo manda a México con un mozo de confianza. Quiere decir que hay todos aquellos personajes que implican una pudencia económica. 20,000 pesos oro. 20,000 pesos oro es lo que él platica aquí entre sus memorias cuando dice una prueba de confianza. Porque que una persona le soltara 20,000 pesos oro en 1850 y tantos para irse a Europa, pues debe haber sido una persona que había probado su honestidad para que le suelten esa cantidad, lo cual él va a mandar a través de varios viajes en barco, que es como se manejaba, a la ciudad de Veracruz para posteriormente llegar a la Ciudad de México. Supongo y me imagino que debe haber tenido probidad comprobada. Se especula que su origen pudo haber sido o de un extranjero, de una persona noble o de un clérigo. Son las tres posibilidades. Existen las posibilidades, pero como te platico, no tenemos ninguna información cierta al respecto. Lo que sabemos es que siempre fue, firmó y terminó siendo Bernabé Loyola, punto. Hay una anécdota que es simpática, Lolita, porque después que pasaron los años, sabíamos que aquí vivían dos hermanas. Dos hijas de don Bernabé. Don Bernabé vivieron aquí durante mucho tiempo. Les tocó como herencia a las dos, mi tía Esperanza Loyola y Fernández de Jauregui, posteriormente casada de Rivas, y mi tía María, que le decíamos la tía Pelona, que quedó soltera, cotorra, como se decía en mis tiempos, sí. Soltera porque no casó, y el casco de la hacienda les queda a las dos mujeres. Mi tía Esperanza había estado separada de su esposo por diferentes razones y le hereda la parte izquierda, de frente a la propiedad la parte derecha, como está ahora la parte izquierda, y la parte correspondiente a la tía María. La tía María quedó soltera, vivió con mi tía Erlinda Loyola de la Yata, conocida en Querétaro por fundar la Cruz Roja, por ayudar a muchas empresas y asociaciones de beneficencia, y entonces tienen un problema
por el conservamiento de lo que es el casco. Una raya Y imaginaria. pintan, no, pintan una raya en lo que es el patio completo desde la entrada, Con todo y cruzan fuente. la fuente y hasta la parte posterior. Mi tía Esperanza, que siguió viniendo a la hacienda hasta su casi muerte, pocos años antes, que es cuando lo vende a los Torres Landa, casado con nuestras familiares sobrinas de ella, la Polla y Lolita Urquiza James, es el nexo por el cual se vende la hacienda a los Torres Landa. Mi tía Esperanza siguió viviendo porque en esta parte que eran las Trojes ella puso granjas de pollos y venía diario a las 5 de la mañana a checar. Pero ustedes se encontraban con que el patio estaba perfectamente pintada, el área que era de mi tía perfecta, de Esperanza, perfectamente conservada, limpia y arreglada. Y la parte de mi tía María, como no le interesaba venir, se caían las vigas, estaba sucia. Era tan notorio ver pintada la mitad y la otra mitad cayéndose a pedazos. Doña Jaime. Esperanza fue la propietaria de una casa donde había un negrito ahí en la calle Mi de tía Madero. Erlinda fue la que hereda la casa familiar en el centro, lo que ahora es la calle de Madero, que se llamaba en aquel entonces 5 de mayo, era el número anterior 24. Es la casa familiar de del mi bisabuelo Bernabé en el centro de la ciudad cuando no estaban en la hacienda. Esa casa le queda a mi tía Erlinda, ella vive allí. Para nosotros como jóvenes y chicos era la casa del negrito, porque era una casa angosta de frente y se veía la entrada con los helechos tradicionales de las casas, En el descanso la de la escalera en el descanso, un negrito, muy sentadito dándonos la bienvenida. Con cachucha de colores. Oye, Jaime, aquí hay otro hallazgo, el sello de A. Terán, un fotógrafo Fotógrafo de queretano, Queretano. que ponía su sello en la parte posterior de su imagen. Y qué maravilla y con qué delicadeza. Del siglo y antepasado. Sí, qué belleza de El señor de Terán fue material. toda una tradición, como posteriormente llegó a ser el profesor Galván y el señor Escoto, como los fotógrafos más reconocidos, con mejores maquinarias, con mejores cámaras, y eran los que retrataban a la sociedad y a la gente de Querétaro, que tenían muchas tertulias, por ejemplo, eran los que acudían para tomar fe de todos esos hechos que se ocurrían dentro de la ciudad. Don Bernabé tiene un final trágico. Después de una vida productiva, él ya cansado, dicen que un día estaba dormido con la boca abierta y que llegó un moscardón y le depositó una larva en la garganta. Eso es lo que se cuenta, que el moscardón le depositó la larva en la garganta, creció y un día al querer despertar o pasar saliva, murió asfixiado. Ya murió a principios del siglo pasado, ¿no? Murió a principios del siglo. ¿Es más leyenda que realidad No, o es No, realidad? él en realidad muere asfixiado. No existían los conocimientos de ahora para saber exactamente cuál es el motivo, pero eso es lo que cuenta la tradición, la leyenda y la familia. Muy bien, pues hemos tenido un recorrido vasto, Lolita, por tu familia, por Juriquilla. Hemos tenido la oportunidad de tener estos documentos, estas maravillas, que las tienes conservadas y que las cuidas. Me imagino que debe haber muchas más fotografías, que debe haber muchos más documentos, mucho más de la vida de don Bernabé, porque nos quedamos cortos con su trabajo político, con las relaciones que tenía, por ejemplo, con don Porfirio, con Escobedo, el sitio y tanta historia que conserva en las familias queretanas. En sí lo decíamos, ¿no? Tesoros del tiempo, son las familias queretanas, lo que guardan, lo que encierran. Ya no es la importancia que tiene, y es obvia, de las casonas, sino lo que encerraron estas casonas. Lolita tiene una gran experiencia y sobre todo una muy buena memoria, y la experiencia que tiene ella, porque ella vivió muy de cerca con la descendencia de estas personas que causaron en ese momento, pues un bien a Querétaro, dejaron un legado que todavía estamos disfrutando muchos de ellos, la infraestructura hidráulica, todo lo de aportes en la agricultura. Yo creo, Lolita, que tú debes o de escribir o que alguien tenga la sensibilidad de aprovechar los conocimientos, porque aparte de eso tienes el conocimiento y lo tienes documentado a través de
material escrito o de fotografías? Pues soy muy afortunada de que haya podido obtener, porque no crean que tengo mucho tiempo con esto. Duré muchos años localizando estas fotografías que estaban en posesión de un hermano de mi mamá que acaba de fallecer a poco tiempo, y él fue el que poco a poco me fue entregando, viendo que nadie más iba a conservarlo. Tuvo la delicadeza y el orgullo de que yo lo pueda conservar para pasarlo más adelante a quien le interese un poco la historia de Querétaro y la historia de mi familia, que afortunadamente han sido queretanos por tradición. Bonito compromiso tienes, Lolita. Como te platico, muchas gracias. Y perdón, pero este material, Jaime, se debe pugnar porque esté en un libro, que se conserve, porque estas fotografías, cualquier emergencia, cualquier desgracia puede perderse. Se necesita tener el registro para que se guarde, para que se conserve, porque es legado de los queretanos. Pues nos vamos, ya nos indica producción. Lolita, te queremos agradecer tu grata presencia. Gracias y esperemos a ustedes. pronto realizar otro programa. Muchas gracias por su gentileza y por permitirme platicar de algo tan hermoso para mí como son los antecedentes familiares. Y nos vemos muy pronto.